Esta nueva actualización es una locura. La verdad me ha encantado muchas de las cosas nuevas que hay en el tema de la configuración y que veremos a continuación. ¿Qué onda, Mayagan? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar por el lobby, en el cual agregaron una opción que me parece sumamente increíble, y es la de poder borrar cosas del juego que no queramos o modos de juego que no juguemos. Como por ejemplo, si eres un jugador de puro Battle Royale, puedes borrar los mapas del MJ y así liberas espacio para que el juego pese menos y esté mejor optimizado según lo que quieras jugar y viceversa. Acá vemos que selecciono el modo zombie y le doy a borrar porque no es un modo que yo vaya a jugar por el momento y tampoco está disponible. Entonces, en este caso estaría liberando unos 500 MB de espacio, lo cual es bastante. Este proceso tarda un minuto más o menos y luego de ello se reinicia el juego y listo. Si quieren volver a descargarlo más adelante, solo tienen que ir a esta parte y lo descargan. Ahora nos vamos a la configuración. En la parte básica de Battle Royale podemos ver que han agregado una nueva opción llamada inspección de armas. Una vez activen esto, les va a aparecer un botón en el HUD como vemos en pantalla. Esto sirve para echarle un vistazo al arma que estés utilizando en el momento. Puedes hacerlo tanto en tercera persona como en primera. A ver, con esto no es que vayas a poder eliminar a algún enemigo, simplemente es algo como si hicieras un emote y también sería de mucha ayuda para los creadores de contenido cuando tengan que hacer portadas con un arma, etc. Luego más abajo tenemos lo que es el campo de visión para primera persona. Esto es algo que anteriormente solo estaba disponible para tercera persona. En pantalla pueden ver la diferencia de tenerlo al mínimo o al máximo, ya eso es algo a gusto de cada quien. En el tema de los gráficos tenemos dos cosas interesantes. La primera es esta, mira realista, la cual si la tenemos activa lo que hace es que cuando abramos la mirilla, por ejemplo como la de un sniper, esta al ir abriéndose irá mostrando poco a poco lo que verás a través de ella. A diferencia de si la tenemos desactivada, cuando abramos la mirilla tardará más en poder mostrar lo que se verá a través de ella. Por otro lado tenemos una nueva opción llamada carga previa de shaders, la cual dice que la carga previa de shaders puede reducir de forma eficaz el lag del juego. Explico. La palabra shader significa sombreador y esto es lo que se encarga de realizar las sombras de los gráficos en un videojuego. Entonces, si activamos esto, nuestro dispositivo, en vez de ir realizando ese proceso mientras estamos jugando, lo cargaría antes y así cuando estemos en partida, como el dispositivo va a tener un proceso menos que realizar, irá más fluido. Es súper sencillo de activarlo y creo que solo se debe hacer una vez. Le damos al botón amarillo, presionamos en iniciar, tardará menos de un minuto y luego solo tienen que darle a iniciar, se reinicia el juego y listo. En el apartado de la sensibilidad no tenemos nada nuevo, ya subí un vídeo recientemente de mi sensibilidad por si aún no lo han visto. En ajustes de botín tenemos la mejor configuración que han podido añadir en esta temporada, al menos para mí, y es esta. Ladies and gentlemen, ahora podremos seleccionar los mods, runas o ventajas como les quieras llamar, de acuerdo al tipo de arma que queramos. Es decir, si tú en un fusil de asalto siempre usas un mismo tipo de ventaja, al marcarlo en estas casillas cuando estés looteando no perderás tiempo en equipar la ventaja en el arma correcta. Como vemos en pantalla, he soltado todas las ventajas de mis dos armas y luego paso por encima de ellas a lootearlas sin detenerme a ver si se han equipado en el arma correcta, porque en ajustes de botín ya seleccioné las que quiero para cada arma. Esto parece algo simple, pero créeme, te ahorra mucho tiempo en tener que pararte en algún lugar a sacar una ventaja que no quieres o que no está en el arma que te gustaría que estuviese. En ajustes de vehículo no hay nada nuevo y por aquí ya echamos un vistazo. Otra de las cosas nuevas que agregaron fue la posibilidad de enviar regalos a tus amigos en el juego. Esto nos lleva a una tienda de regalos donde podemos enviar tarjetas para armas, para cambiar el nombre y hasta pase de batalla. No prometo nada, pero puede que cuando llegue a los 4000 suscriptores en este canal haga un sorteo de pases de batalla.
Ojo, no prometo nada, solo lo comento, lo pongo como sugerencia y ya veremos qué pasa de aquí a allá, porque todavía falta rato para alcanzarlo. Las cosas como son, es que no hay de otra, no hay de otra.